Edgar Wright es uno de los directores de cine más sobresalientes de la actualidad. Algunas de sus películas, como Shaun of the Dead, Scott Pilgrim contra el mundo, o Baby Driver, se han convertido en clásicos modernos del cine y ha acumulado una gran cantidad de fanáticos. Aunque no lo crean, este director estuvo a punto de dirigir una película del universo cinematográfico de Marvel. Ant-Man, para ser más específicos. Cuando Marvel Studios anunció por primera vez su intención de producir sus propias películas de superhéroes allá por el lejano 2006, Ant-Man fue uno de los proyectos iniciales. Irónicamente, la cinta se convertiría en una de las más problemáticas en ser realizadas debido a los constantes choques entre la visión del director y el estudio. ¿Qué tan distinta era la visión de Edgar Wright a comparación del resultado final? ¿Por qué decidió bajarse de la silla del director? Esto y mucho más averiguaremos en este video. Si te gusta esta clase de contenido, dale a like, suscríbete, activa la campanita, comparte con tus amigos y sígueme en Twitter, donde ando bastante activo. Un cordial saludo al suscriptor Inco, a quien me olvidé de saludar en el video anterior debido a que acertó una de las pistas de fondo que puse en el video de proyectos cancelados de Daredevil. Te pido mil disculpas por el descuido. En fin, sin nada más que decir, comencemos con el video. La participación de Edgar Wright con Ant-Man es en realidad anterior a la creación de Marvel Studios, ya que él y Joe Cornish, director de la película de culto Attack of Blood, escribieron un guión en 2003 para Artisan Entertainment, quienes en ese momento tenían los derechos del personaje. Desde el principio, la idea de Wright era que Scott Lang sea el personaje principal, ya que era su encarnación favorita de Ant-Man. El tono de la historia estaría fuertemente influenciado en las novelas de Elmore Leonard, escritor conocido por sus novelas policiales y que ha inspirado a otros directores como Quentin Tarantino, John Hughes y el propio Edgar Wright. Sin embargo, el estudio rechazó la idea, ya que querían una película familiar. Años después, luego de haber rodado Shaun of the Dead, Wright se encontró con Kevin Feige y Avi Arad cuando Marvel Studios recién estaba dando sus primeros pasos. Los dos le preguntaron a Edgar si quería dirigir una película de Marvel. Este les mostró el guión que hizo con Cornish en 2003, que dejó fascinado a ambos productores. Es así como la relación entre Edgar Wright y Marvel Studios comenzó. Ant-Man de Edgar Wright fue anunciada como una de las películas iniciales del universo cinematográfico de Marvel junto con Iron Man, Thor y Capitán América. Wright incluso apareció en la Comic Con de 2006 junto a Jon Favreau para hablar de su película y a su vez, promocionar su próxima cinta de ese tiempo, la icónica Hot Fuzz. Wright completó su primer borrador del guión de Ant-Man en 2008, pero no hubo presión por parte de Marvel Studios para que la película se ejecutara lo antes posible, ya que le estaban dando prioridad a cintas como Iron Man, El Increíble Hulk, Thor y el Capitán América. Para que todo finalmente culmine con la cinta que los uniría a todos, Los Vengadores. Por lo tanto, Edgar continuó trabajando en otros proyectos. Para este punto, Ant-Man estaba planeada para ser parte de la fase 2 del universo cinematográfico de Marvel. Wright entregó el segundo borrador de Ant-Man a Marvel en 2011, poco tiempo después de que el director lanzase la película de Scott Pilgrim contra el mundo. Parecía que por fin las estrellas comenzaban a alinearse para hacer Ant-Man una realidad. Es así que en mayo de 2012, mientras Marvel preparaba el lanzamiento de Los Vengadores, Wright daba inicio a las primeras fases de la preproducción de la película. Edgar filmó una secuencia de prueba, mostrándole al estudio cómo capturaría los poderes del personaje. Este metraje fue mostrado en la Comic Con de San Diego de ese mismo año, siendo el único metraje que el afamado director filmó. Como Ant-Man seguía sin ser una de las prioridades del estudio, Marvel permitió que Edgar retrasara la producción para poder hacer la última película de su trilogía Cornetto, Una noche en el fin del mundo. Para 2013, Edgar Wright ya tenía una última versión del guión. Ya con todos sus proyectos personales terminados, el director centró toda su atención en Ant-Man, a lo que Marvel le había puesto fecha para junio de 2015. Fue entonces cuando comenzaron los problemas. Edgar Wright desde un inicio siempre quiso que Paul Rudd encarnara a Scott Lang, mientras que Marvel tenía en la mira a Joseph Gordon-Levitt, ya que querían a un actor más joven. Finalmente, Wright ganó, y Paul Rudd fue escogido para el papel.
Al mes siguiente, Michael Douglas fue escogido para interpretar a Hank Pym, aunque otro actor considerado para el papel fue Steve Buscemi. Sin duda, una opción bastante peculiar. El casting continuó con la inclusión de Michael Peña y Evangeline Lilly. Con el inicio del rodaje previsto para junio de 2014, comenzaron a surgir tensiones entre Raid y Marvel. Edgar escribió un borrador adicional agregando algunas notas que Marvel le sugirió sin comprometer demasiado su visión. Esto ocasionó que la filmación se retrasase a julio. El guión seguía sin ser del agrado del estudio, por lo cual, encargaron una reescritura a algunos de sus guionistas internos sin pedirle permiso a Raid. Sintiéndose defraudado, Edgar Wright abandonó el proyecto, cansado de la intrusión de Marvel en su película. Esto fue el 23 de mayo, aproximadamente 2 meses antes de que comenzara la filmación. Joss Whedon, que en ese momento estaba trabajando en Los Vengadores: La Era de Ultron, expresó su decepción por la salida de Edgar Wright del proyecto. Tuiteó una foto de sí mismo sosteniendo un corneto y con el siguiente mensaje: No lo entiendo. El guión de Edgar Wright es el mejor guión de una película de Marvel que he leído. No tenía ningún interés en Ant-Man, pero tras leer su borrador quedé maravillado. Era una historia divertida e irreverente, que aprovechaba muy bien los poderes del personaje. No sé cómo las cosas salieron tan mal, pero yo me siento muy triste, porque la película tenía mucho potencial. Cualquiera que haya sido el problema, no sé cómo fue lo suficientemente grande para romper una buena relación de muchos años entre Edgar Wright y Marvel Studios. En el verano del 2014, Kevin Feige afirmó que simplemente descubrieron demasiado tarde que Marvel Studios y Edgar Wright no encajaban bien. Desearía que nos hubiéramos dado cuenta mucho antes de que ambos no coordinábamos bien. Hemos trabajado con muchos cineastas increíblemente talentosos como Wright, y por supuesto, hay desacuerdos en el camino. Siempre habíamos encontrado la manera de evitar y luchar contra los conflictos con el fin de entregar un buen producto. Pero con Wright quedó claro que nosotros habíamos sido demasiados pacientes con él durante los últimos 8 años, y cuando los conflictos por las reescrituras empezaron a afectar a la película, nos dimos cuenta que esto no iba a funcionar y decidimos cortar por lo sano. Marvel Studios y Edgar Wright eran completamente diferentes cuando comenzaron su relación. Marvel era una empresa que apenas empezaba a construir su marca y que no tenía una fórmula fija para sus películas, por eso es que las primeras cintas del estudio contrastan bastante con las actuales. Al no tener una visión clara de qué hacer con sus películas, no limitaban tanto creativamente a sus directores como hoy en día. Por eso la unión de Edgar Wright, un director con un estilo tan marcado, fue posible en esos tiempos. Una vez fue adquirida por Disney, Marvel se había establecido como un fabricante de éxitos de taquilla. Ya con una visión clara de hacia dónde debía ir esta saga de películas, Kevin Feige empezó a tener varios enfrentamientos con cineastas que tenían una visión creativa distinta a la suya, como Kenneth Branagh durante la realización de Thor, Joe Johnston para Capitán América, o Patty Jenkins, que fue contratada para Thor 2 y luego despedida. Años más tarde, Wright reflexionó sobre su salida de la película de Ant-Man. Quería hacer una película de Marvel, pero no creo que ellos realmente quisieran hacer una película de Edgar Wright. Yo era el guionista y director, pero luego reescribieron el guión sin mí. De repente, me convertí en un simple director de encargo, estaba menos involucrado emocionalmente con la película y comencé a preguntarme por qué estaba allí en primer lugar. Y aunque definitivamente fue un fastidio para Wright dejar algo en lo que había trabajado casi una década, el director se movió rápidamente para realizar su siguiente película, La fabulosa Baby Driver. Así que su salida no fue tan mala después de todo. Aunque Edgar Wright se había ido, Marvel todavía quería lanzar la película en julio del 2015. Así que pocos días después de la salida de Wright, el estudio contactó con Adam McKay para que tomara las riendas del proyecto. El director era amigo de Edgar Wright, y cuando vio lo que este tenía planeado, quedó maravillado. Lamentablemente, tuvo que rechazar la dirección debido a que estaba ocupado en otros proyectos. Sin embargo, aceptó reescribir el guión junto a Paul Rudd, teniendo en cuenta algunas notas que le había dejado el estudio. Ambos se hospedaron en un hotel durante 8 semanas, donde escribieron el guión definitivo de la película. McKay declaró que se quedó impresionado con la habilidad de Rudd para escribir diálogos.
También dijo que a pesar de los cambios, el guión de Raid seguía siendo la columna vertebral de la historia. El mismo Paul Rudd admitió que estuvo devastado por la salida de Edgar Wright, tanto que estuvo a punto de abandonar el proyecto gracias a ese hecho, al igual que Evangeline Lilly. Sin embargo, ambos fueron convencidos para quedarse. A pesar de todo, Robbie y Wright siguen teniendo una buena relación hasta el día de hoy. Hizo todo lo posible por conservar los mejores elementos del guión de Wright en las nuevas reescrituras. La idea, el objetivo, y el trayecto de la historia fueron ideados por Edgar Wright. Es su historia. Cambiamos algunas escenas, agregamos algunas nuevas, cambiamos algunos personajes y agregamos algunos nuevos. Si tomaras los dos guiones y los compararas, serían muy diferentes, pero la estructura es la misma. Pero mientras McKay y Rock trabajaban en el guión, Marvel todavía necesitaba un director. El estudio consideró a Ruben Fleischer, director de Zombieland, pero finalmente se decidieron por Peyton Reed, quien anteriormente había estado a punto de dirigir Los Guardianes de la Galaxia. El rodaje comenzó el 7 de julio, y como dicen, el resto es historia. Ant-Man fue un éxito y Peyton Reed cosechó una relación con Marvel lo suficientemente buena como para ser el director de 2 películas más del personaje. Tras esta larga pero necesaria introducción, solo queda la pregunta. ¿Cómo era exactamente la visión que Wright tenía para esta película? ¿Cuáles fueron los cambios más importantes en el guión final? Lo veremos en brevedad. Lamentablemente, hasta la fecha de la publicación de este video, no se ha soltado alguno de los borradores originales de Edgar Wright. Sin embargo, gracias a las declaraciones del propio director y algunos involucrados, se han revelado bastantes detalles. Como dije anteriormente, la estructura principal de la historia es la misma que la del guión final. La versión de Wright era una película de atracos en la que Hank Pym le pasaba el manto de Ant-Man a Scott Lang, siendo la relación entre ambos el núcleo principal de la historia. El guión de Wright incluía un prólogo ubicado en los años 60, donde veríamos a Hank Pym como Ant-Man, que tendría secuencias de acción que homenajearían a los cómics originales del personaje. Después pasaríamos a la historia de Scott Lang y cómo llega a adquirir el traje. Esta parte tendría mucha inspiración del cómic To Steal Ant-Man de 1979, la primera aparición de Scott Lang. La película, aunque formaría parte del universo cinematográfico de Marvel, iba a ser algo más independiente, teniendo referencias mínimas a otros héroes o eventos ocurridos en películas anteriores. Este fue uno de los puntos que no le gustó a Marvel del guión de Wright. Por lo tanto, como podrán suponer, la pelea entre Ant-Man y Falcon no estaba en el guión de Wright, sino que fue agregada en la reescritura de Chris McKay y Paul Rudd. Según Evangeline Lilly, el guión de Edgar tenía un tono más irreverente, con un remarcado humor inglés, a diferencia de la película final, que tiene un humor más formulaico y típico del universo cinematográfico de Marvel. La película no se tomaría tan en serio, pero no llegaría al punto de ser una parodia. Edgar Wright dijo que Ant-Man sería más que una película de superhéroes común y corriente. Sería una historia de aventura y ciencia ficción a la altura de lo que el personaje merecía. Además, Edgar Wright quería que el tono de su película fuera completamente comiquero, teniendo una vibra similar a las películas del Batman de Michael Keaton o las de Spider-Man de Tobey Maguire. Esta fue otra característica con la que el estudio no estaba de acuerdo, ya que consideraban la película demasiado cursi para los estándares del universo cinematográfico de Marvel. El villano principal seguiría siendo Darren Cross, aunque su alter ego de supervillano no sería Yellow Jacket, sino Nano Warrior, un personaje completamente original. Por lo cual, podemos suponer que el traje que Scott Lang tendría que robar sería este, y no el de Yellow Jacket. El otro villano que iba a aparecer era William Cross, más conocido como Crossfire. Aunque no se sabe qué papel iba a desempeñar en la trama. No sé mucho de este personaje, pero juzgando por el apellido, quizás sería el hermano de Darren Cross. El guión incluiría una escena de persecución de autos, aunque no se sabe mucho más. Y al igual que en la cinta estrenada en cines, la batalla final se daría en el cuarto de la hija de Scott. Peyton Reed reveló en una entrevista que en las reescrituras del guión, exploraron más el lado oscuro de Hank Pym y el tormento que sentía por haber perdido a su esposa, algo que no se tocaba mucho en el guión de Wright.
Además, en ese borrador tampoco aparecía Janet Van Dyne en flashbacks, sino que era simplemente mencionada. Y hablando de la avispa, el personaje de Evangeline Lilly, Hope Van Dyne, no tenía tanta importancia en el guión de Raid como lo tuvo al final. Aprovechando la reescritura que McKay y Rod le estaban haciendo al guión, la actriz aprovechó para decirle que reforzaran a su personaje. Es así que Hope Van Dyne recibió un arco de personaje más extenso y su personalidad fue más explorada. La escena post-créditos donde Hank Pym le muestra a Hope el traje de la avispa no fue una demanda impuesta por Marvel para dar hincapié a una secuela, sino que estuvo desde los primeros guiones de Edgar Wright, ya que según él, la evolución de Hope era igual de importante que la de Scott. Un dato que sí me sorprendió, fue saber que los hilarantes montajes de Michael Peña donde este contaba historias exageradamente largas antes de llegar a un punto bastante simple, no estaban en los guiones originales de Edgar Wright, sino que pertenecían al guión final. Esto es bastante revelador debido a que estos gags parecen algo salido de la mente de Edgar Wright debido al humor y la dirección. Además, en la película de Wright, el reino cuántico no existía, lo que hubiera cambiado radicalmente el futuro del universo cinematográfico de Marvel, ya que este tuvo gran importancia en la secuela de Ant-Man y en Los Vengadores Endgame. La película de Edgar Wright seguramente hubiera tenido luz verde en los primeros años de Marvel Studios, mucho antes de que establecieran un tono y una forma de contar sus historias. Como consecuencia de que Wright estaba ocupado en otros proyectos personales, cuando regresó a dirigir Ant-Man, el universo cinematográfico de Marvel era muy distinto al que él recordaba, lo que hizo que su estilo fuera incompatible. Al menos, actualmente parece que Marvel Studios le está dando más rienda suelta a la visión de sus directores en algunos proyectos, así que esperemos que lo que pasó con la película de Ant-Man no se vuelva a repetir. Sin dudas, Ant-Man de Edgar Wright es uno de los proyectos cancelados de películas basadas en cómics que más lamento, sobre todo porque es uno de mis directores favoritos y me da curiosidad cómo hubiera plasmado su estilo en una película de superhéroes.